Ante la eventualidad de la muerte e inclusive con ocasión de la ocurrencia de la misma, la gente suele preguntarse a quién corresponde la administración del patrimonio de la persona fallecida desde el momento en que se da la muerte hasta el instante en el cual termina el proceso de sucesión con las adjudicaciones que correspondan en virtud a lo que la ley establece. La duda entonces es, bueno, mientras se tramita todo eso, bien sea por un juzgado o bien sea a través de una notaría, ¿a quién corresponde la administración del patrimonio de la persona que fallece? El patrimonio de una persona, muy brevemente, es el conjunto de los bienes y obligaciones que tiene esa persona que ha muerto. ¿A quién corresponde entonces la administración? Digamos entonces que existen diversas posibilidades para el efecto. En primer lugar, la regla general es que la administración del patrimonio de la persona fallecida corresponde a sus herederos y legatarios, o sea, aquellas personas que van a recibir los bienes de la herencia, bien conforme a la designación que la ley hace en beneficio de ellos, o bien conforme a las manifestaciones que hizo la persona antes de fallecer a través del testamento. Entonces, la regla general es que la administración, en primer lugar, corresponde a los herederos y legatarios. No obstante, esta regla general tiene algunas modificaciones o algunas alternativas, como serían, por ejemplo, las siguientes. Cuando la persona fallece y nadie aparece a reclamar la herencia, se está frente a lo que se conoce entonces como una herencia yacente. Ante esta posibilidad y frente a la solicitud que haga una persona con el interés correspondiente, un juez podrá nombrar para que administre ese patrimonio a un administrador o a un curador, que se llamará el administrador de la herencia yacente. Entonces, primera posibilidad es que frente al evento de que nadie se presente a reclamar la herencia, se nombrará a un administrador de la misma, que se llama administrador de la herencia yacente. Una segunda posibilidad se da en el caso de la sucesión testada, o sea, cuando la persona antes de fallecer hizo un testamento. En él, además de distribuir sus bienes, él puede designar una persona a la cual le impone o le señala una serie de tareas, dentro de las cuales puede aparecer la administración de los bienes. Esa persona se llama un albacea, y cuando se le entregan los bienes para que los administre, se llama un albacea con tenencia de bienes. Una tercera posibilidad puede darse entonces en el caso de que, abierto el proceso de sucesión, cuando hay conflicto entre los herederos y legatarios, porque vienen una serie de discusiones, viene una serie de disputas, la ley permite que dentro de ese proceso de sucesión se practiquen unas medidas cautelares, dentro de las cuales aparecen el embargo y el secuestro. Entonces, en virtud de esas medidas cautelares y ante el conflicto que surge entre quienes intervienen dentro del proceso, el juez podrá designar a un auxiliar de la justicia que se llama el secuestre, que sería entonces el encargado de administrar los bienes mientras el proceso de sucesión termina con las adjudicaciones que correspondan a cada uno de los beneficiarios. Entonces, en resumidas cuentas, y para concluir el tema del tip legal del día de hoy, una vez fallece una persona, su patrimonio, que es el conjunto de sus bienes y obligaciones, en principio debe ser administrado por sus herederos o legatarios. Cuando, presentándose diversas circunstancias, ellos no aparecen o no pueden hacerlo, podrán surgir entonces la figura, en primer lugar, del administrador o curador de la herencia yacente, en segundo lugar, la del albacea, y en tercer lugar, la del secuestre. Valga advertir que cualquiera de estos tres personajes, en la medida en que en últimas están administrando bienes que no son de ellos, sino que son bienes ajenos, que en principio eran del causante y luego pasarán a ser de sus herederos o legatarios, deben asumir unas responsabilidades muy especiales.
por lo cual deberán inclusive prestar caución y, lo más importante, siempre tendrán que rendir cuentas de la gestión que han realizado. Esperamos de esta manera, breve como siempre, haber llevado alguna ilustración acerca de cómo y quiénes administran los bienes de una persona desde el momento en que fallece hasta el momento en que el proceso de sucesión o el trámite de la sucesión termina.